Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Granjeno y le doy la bienvenida al primer video de la serie Azure Manos a la Obra, que es proporcionado a ustedes gracias a Brains, software pensado para los negocios. La idea de esta serie de videos es que conozcamos un poco acerca de computación en la nube y los servicios que ofrece Microsoft acerca de computación en la nube. Nosotros tenemos gran experiencia en Office 365, lo hemos vendido e implementado, y actualmente estamos muy interesados en explorar los servicios de computación en la nube con Azure. Bien, esta serie de videos van a conocerse como Azure Manos a la Obra, por lo que vamos a comenzar tramitando una cuenta de prueba de Azure. Vamos al buscador y vamos a ingresar las palabras Azure Trial. Vamos a ingresar a esta opción que dice evaluación gratuita de Azure, en la cual se nos va a permitir tener una cuenta gratuita durante 30 días o 3.600 pesos de consumo en los servicios disponibles en Azure, que pueden ser máquinas virtuales o servicios de almacenamiento, así como servicios de seguridad de red, etc. Vamos a darle un clic aquí en el botón de probar ahora y vamos a iniciar ingresando nuestros datos de alguna cuenta de Hotmail. Vamos a mantener la sesión iniciada para que se almacenen nuestros datos. Y lo primero que vamos a ingresar van a ser los datos personales, así como datos de una tarjeta de crédito o de débito, en donde se van a poder seguir facturando los servicios si es que deseamos continuar con ellos después de los 30 días. Vamos a ingresar aquí el método de pago, que sería una nueva tarjeta, y vamos a ingresarla aquí. Vamos a ingresar los datos de la dirección, que en este caso los tengo yo ya aquí en la memoria para poder ingresar. Vamos a indicar que es una tarjeta de tipo Mastercard y vamos a ingresar la fecha de expiración de la misma. La línea 2 es opcional, lo vamos a ingresarla. Aparecen los datos y el número de seguridad de la tarjeta. Todos los demás datos aparentemente están bien. Y vamos a poner el nombre del titular de la cuenta tal como aparece en el estado de cuenta de la misma. Es muy importante asegurarse que todos estos datos coinciden con los que viene el estado de cuenta de esta tarjeta, porque este proceso va a verificar al dar un clic aquí en suscribirse. Parece ser que aquí algo sucede con el número. Vamos a volver a ingresar. Muy bien. Vamos entonces a dar clic al botón de suscribir y vamos a esperar a que los datos se validen. En este momento nos indica que la suscripción se está creando. Esto va a llevarse algunos minutos y estos minutos los vamos a aprovechar para platicar un poco acerca de cuál va a ser el ejercicio de la utilización de Azure que vamos a realizar con esta cuenta de prueba. Vamos a esperar, aquí nos indican que hay que esperar algunos minutos y que enviarán un correo electrónico de confirmación cuando esto quede configurado. Bien, como muchos de ustedes habrán conocido ya, existen algunos servicios de hosting, por ejemplo GoDaddy, en donde nosotros podemos contratar dominios para una página o bien espacio para poder almacenar los datos de esta página. Una de las opciones más comunes es esta que se llama cPanel. Vamos a ingresar nosotros
a esta opción en Godaddy, y este cPanel es un sistema que nos va a permitir organizar el almacenamiento de los archivos de las páginas. En general, este servicio de Godaddy lo que nos permite es almacenar nuestros dominios y almacenar los archivos que componen las páginas que nosotros tenemos en Internet. Una de las necesidades actuales de este tipo de negocios de hosting es que habrá algunos negocios, por ejemplo, de marketing en línea, de generación de anuncios y publicidad en línea, en donde se requiere tener más de una página funcionando al mismo tiempo. Esto se puede hacer también desde un servicio como Godaddy, sin embargo es mucho más caro. Los servicios que Godaddy proporciona generalmente son servicios de VPS o servicios de servidores privados virtuales. Si nosotros vamos a la página principal de Godaddy, vamos a ver aquí que dentro de todos sus productos uno de ellos va a ser el de servicios dedicados. Estos servicios dedicados que pueden ser servidores virtuales privados, generalmente rondan los precios de 80, 100 hasta $150. Nosotros básicamente vamos a tener un ahorro en este tipo de servicios teniendo nuestro propio cPanel o nuestro propio Godaddy, en donde vamos a poder almacenar más de una página y más de un dominio. Esto no es nuevo, ya hay algunas otras empresas, por ejemplo está Linode, en donde se puede hacer lo mismo. Nos ofrecen un servicio de cloud computing que no es otra cosa más que un servidor que tiene una cantidad de RAM, tiene una cantidad de procesadores, tiene una cantidad de almacenamiento en disco duro, una capacidad de transferencia de datos y una capacidad de velocidad de red. Existen otros servicios, por ejemplo también está este que es Heroku, que es un servicio muy conocido y nos ofrece básicamente lo mismo, cierta cantidad de memoria RAM y cierta cantidad de procesadores por una cantidad mensual. Una de las compañías que han sido muy utilizadas actualmente es esta de DigitalOcean, por los precios y la comodidad que tienen para configurar los servicios en la nube. Nuevamente vemos que hay diferentes ofertas y estas ofertas básicamente tienen que ver con cuánta memoria tenemos disponible, cuántos procesadores tenemos disponible para nuestros servicios, cuánto almacenamiento en disco duro y cuántos datos para transferir en estos servicios de computación en la nube. Vamos a regresar a Azure para ver si ya está configurado. Muy bien, nos indican que ya está lista la suscripción. Vamos a ingresar a administrar mi servicio y nos va a llevar a una página que es el portal de Azure. Dentro de este portal de Azure nosotros vamos a poder configurar los diferentes servicios de cómputo en la nube. Nosotros nos vamos a enfocar a un servicio que nos va a permitir implementar un servidor llamado cPanel. ¿Qué es este? Este servidor de cPanel básicamente nos va a permitir la misma funcionalidad que tendríamos en Godaddy al momento de poder almacenar nuestros dominios y almacenar nuestras páginas en este dominio. Básicamente es un cPanel, pero de una versión que no requiere del pago de una licencia. Esta versión de cPanel es la que vamos a instalar a través de una máquina virtual aquí en Azure. Vamos a ingresar a la opción que dice nuevo y vamos a elegir una máquina virtual que tenga instalado un sistema operativo Linux llamado CentOS. Nos van a aparecer diferentes versiones disponibles. Vamos a elegir esta, que es la CentOS, basada en la versión 6.5, que es la que yo sé que funciona con la versión actual de cPanel. La voy a elegir y a continuación nos va a preguntar qué tipo de administración de recursos queremos, si la clásica o la nueva de administración de recursos. Le voy a dejar la que tiene por default y le voy a dar crear. Hay muchos temas que aprender en servicios de cómputo en la nube. Nosotros vamos a simplemente seleccionar las opciones que tienen por default, porque ya sabemos que esas opciones no funcionan para este servicio. Vamos a darle un nombre a este servicio. En este caso yo le voy a poner AD
Sense 1. El nombre de usuario con el cual nos vamos a conectar, yo le voy a poner que es el nombre de admin. Y le voy a poner una contraseña. Y el nombre de recursos que me representan a todo mi conjunto de computación en la red o computación en la nube, yo le voy a poner que es AdSense 1GR, que es grupo de recursos. Voy a seleccionar la región este, que es la región que está más cercana a México. Siempre es conveniente elegir las opciones de regionalidad que estén más próximas a nuestro país. Vamos a esperar a que nos dé aquí una opción de máquinas virtuales disponibles para saber cuál es la que nos conviene a nosotros crear en este ejercicio. Ok, vamos a elegir esta, que es la DB2 estándar, que nos va a dar un procesador, 3.5 GB de memoria RAM disponibles, 2 discos de datos, con un total de 500 GB de 50 GB, perdón, de almacenamiento para nuestros archivos, y una capacidad de entrada y salida de 2x500 kbps, así como algo llamado equilibrio de carga, que nos va a permitir tener más de una máquina funcionando para que si una falla, la otra entre en ejecución y el servicio nunca se detenga, así como un escalado automático, que es el que nos permite ir aumentando tanto de núcleo como de memoria nuestras máquinas virtuales. Le voy a dar un clic aquí en seleccionar. Me aseguro que todo está perfecto como yo lo estoy configurando y lo voy a aceptar. Me da un resumen de todos los datos que yo he estado configurando: tipo de disco, una red virtual, una IP que me van a dar, y le voy a dar que acepto. En este momento el servicio va a empezar a provisionar esta máquina virtual, es decir, en los servidores de Microsoft que se encuentran en la nube, se va a empezar a instalar una máquina virtual, y en esa máquina virtual se va a empezar a instalar el sistema operativo Linux en la versión CentOS 6.5. Estas son una especie de plantillas que ya existen predefinidas en el servicio y que nos ahorran toda la tarea de tener que estar instalando el servicio, configurando el servicio, configuran todas las características que generalmente configuraríamos si tuviésemos un servidor físico. En este momento nos está indicando que la implementación ha sido iniciada, y esto se va a tardar aproximadamente entre 3 a 5 minutos. No voy a pausar el video, voy a dejarlo en tiempo real mientras platicamos un poco acerca de cuáles son los beneficios del cómputo en la nube. Uno de los principales beneficios es el costo, ya que el tener un servicio en la nube, un servidor en la nube o alguna página en la nube, me permite reducir mucho los precios, pero sobre todo el costo de administración. En este caso, aquí nos indican que uno de los beneficios es tener una integración probada de servicios web. Otro beneficio es la prestación de servicios de talla mundial, es decir, no es lo mismo que yo tenga una máquina virtual en Azure, en donde Microsoft se va a preocupar por que haya una energía que no se interrumpa, que haya un esquema de respaldos automáticos de los datos, que los switches en donde estamos conectados hacia la red no fallen. Todo esto ya es una prestación del servicio de cómputo en la nube. No se necesita instalar ningún tipo de hardware o de software, ya que todo es virtual, todo funciona en los centros de datos de Microsoft.
y como podemos ver es una implementación mucho más rápida y con menos riesgos. Aquí nosotros no tenemos que instalar un disco, ni formatearlo, ni estar haciendo configuraciones, son solamente plantillas que yo elijo y esas plantillas se van a configurar con una serie de pasos sencillos y rápidos como los que vimos hace unos minutos, y nuestra máquina va a estar disponible. Tengo también una gran capacidad de personalización. Una vez que la máquina o el servicio está funcionando, yo puedo ingresar y cambiarle algunos parámetros de configuración por los que a mí más me convengan. Tengo también más opciones, ya que vimos que no hay solamente un proveedor. Está Azure, pero también está Amazon, está también Google, están los proveedores que vimos, DigitalOcean, Heroku, etc. Otra de las ventajas es que las actualizaciones del sistema operativo no las tengo que hacer yo. Todas estas actualizaciones las hace el proveedor, que en mi caso sería Microsoft Azure. Vamos a revisar un poco acerca de qué es lo que vamos a hacer una vez que tengamos la máquina virtual para poder instalar el cPanel. Tengo yo aquí ya una página en donde tengo todos los comandos que se van a ejecutar. No tenemos que preocuparnos mucho por qué significan cada uno de estos comandos, ya que estos comandos han sido probados previamente en otros ejercicios y han demostrado que funcionan. Básicamente son comandos de Linux en donde estamos instalando una serie de prerequisitos que se requieren para que cPanel esté funcionando en una máquina en donde se cuente ya con una instalación del sistema operativo Linux. Tenemos estos otros comandos en donde vamos a agregar un usuario y le vamos a asignar un password. Existen aquí otros comandos más en donde vamos a crear un grupo. Dentro de Linux se divide la capa de seguridad en usuarios y grupos, y si yo creo un usuario debo de asignarle un grupo en el cual esté ese usuario. Vamos a utilizar otro comando en donde vamos a darle ciertos privilegios a esos grupos, a esos usuarios. Vamos también a ingresar dentro del esquema de seguridad de Linux unos usuarios que es will y admins, más bien grupos de usuarios que es will y admins, que van a tener permitida la ejecución de los comandos en esa instalación de Linux. Vamos a modificar la configuración de seguridad de un servicio llamado SSH, que es un servicio que nos permite conectarnos por consola hacia un servidor Linux. Vamos a cambiar el puerto de conexión, también que es una medida de seguridad. Vamos a agregar unas entradas de configuración para permitir que el grupo de admins que creamos tenga permitida el inicio de sesión al servicio de SSH. Vamos a restringir para que los usuarios administradores globales no puedan tener acceso a la consola por materias de seguridad. Vamos a ingresar también un comando que nos va a indicar cuántas veces de intentos se van a permitir al momento de la autentificación. Este otro comando nos va a reiniciar el servicio de SSHD, que es el servicio que permite la conexión por consola hacia la máquina. Aquí estos comandos ya son comandos que nos van a permitir bajar de internet los scripts de instalación del sistema cPanel. Posteriormente vamos a asignar permisos de ejecución al script de instalación. Vamos también a agregar un repositorio de software a nuestra instalación de Linux, y este repositorio básicamente lo vamos a agregar para poder hacer una actualización de PHP. Vamos a reiniciar después el servicio de HTTPD, que es el servicio de servidor web, para que la actualización de PHP tome efecto. Vamos a realizar también una conexión a la base de datos MySQL, en donde vamos a hacer una serie de comandos que nos van a permitir hacer ejecuciones e instalaciones en la base de datos. Vamos también a ejecutar estos comandos que nos van a permitir instalar un componente llamado Ajax Explorer, que es un componente para poder subir y bajar archivos desde cPanel. Vamos a ejecutar también algunos otros comandos que tienen que ver con
permisos de ejecución, permisos de administración, permisos en el sistema Linux de el cpanel una vez que ya esté instalado. Finalmente vamos a modificar la configuración de PHP para poder aumentar el tamaño de archivo máximo que se pueda subir al servidor, que es 25 megas, el tamaño máximo de post que se va a permitir por PHP o publicación de información por PHP a 25 megas. Vamos a incrementar el tiempo máximo de ejecución de los scripts en PHP a 120 segundos y vamos a modificar también el tiempo de ingreso de comandos o de información de entrada a PHP a 60 segundos. Finalmente vamos a reiniciar nuestro servidor para poder tener acceso al cpanel. Vamos a verificar si Azure ya terminó. Aquí me indica que ya estamos listos. Debemos de poder ver aquí en todos los recursos la nueva máquina virtual que se acaba de crear. Vamos a ver, aquí está, que es esta, AdSense 1. Y vamos a ver qué dirección IP tiene para poder conectarnos a esa máquina. Aquí está, es esta, 1392.82.203, y voy a utilizar un programa llamado PuTTY, que es el que me permite la conexión hacia Linux por línea de comando. Lo voy a ejecutar y en este programa vamos a ingresar la dirección IP que le ha asignado Azure a nuestra máquina. Dejamos el puerto 22 por default y le vamos a dar OK. La primera vez que nos conectamos nos va a mandar este cuadro de diálogo, este anuncio en donde nos indican que si queremos almacenar algo llamado una clave de seguridad, una clave privada de seguridad, una llave. Esto es un esquema de seguridad para asegurar la conexión entre el equipo Linux y mi máquina. Básicamente es un esquema llamado esquema de seguridad de claves públicas y claves privadas. Yo le voy a indicar que sí quiero almacenar la clave que me está enviando. En este momento me indica con qué usuario quiero yo iniciar sesión, y si recuerdan, el usuario que yo le di de alta en la configuración es admin. Ahora pongo el password que también di de alta en la configuración de la máquina en Azure. Y en este momento yo ya estoy dentro de la máquina Azure para poder ejecutar mis comandos que me van a permitir la instalación de cpanel. De tal manera que voy a ir aquí y voy a empezar a pegar estos comandos, ahí voy a dejarlos que se ejecuten en la máquina. Este primer comando nos va a permitir la instalación de varios componentes que son requeridos para cpanel. Me dice aquí que yo necesito ser root o usuario administrador para poder ejecutar este tipo de comandos que instalan software en el equipo de Linux. Para eso yo voy a utilizar el comando que acabo de ingresar, y al principio del mismo voy a ingresar un comando llamado sudo. Este comando me va a permitir ejecutar el nombre o con el nivel de seguridad de un administrador. Para ello me va a pedir el usuario administrador, el password del usuario administrador, que es adminer, que es el que configuré cuando yo di de alta la máquina virtual en Azure. Voy entonces a ingresar ese password. En este momento está realizando la verificación de todos los paquetes que le estoy indicando con el comando que acabo de ingresar, que se deben de instalar, de tal manera que va a revisar que esos comandos se puedan descargar, que esos archivos se puedan descargar, y que una vez que estén descargados estos comandos se puedan ejecutar con el nivel de privilegios adecuado. Vamos entonces a esperar a que se ejecuten y se descarguen estos archivos que son requeridos para cpanel. Mientras tanto, vamos a revisar algunos aspectos aquí en el panel de Azure.
Estos aspectos tienen que ver con los puertos que están disponibles o abiertos en esta dirección IP. Dado que uno de los procedimientos que vamos a realizar es cambiar el puerto de conexión, yo debo de saber en dónde está esa opción que me permite abrir o cerrar puertos en mi máquina virtual. Si vemos aquí en todos los recursos, me van a aparecer varias opciones relacionadas a lo que acabo yo de configurar, que es este servicio de ADSense 1, en donde me aparece la máquina virtual, el grupo de seguridad, una dirección IP pública, una interfaz de red y una red virtual, así como una cuenta de almacenamiento en donde se está guardando todos los datos de esta máquina virtual que yo nombré como ADSense 1. Cada una de estos elementos tiene sus propiedades y lo que vamos a revisar es en qué elemento de estos voy a encontrar la parte en donde se abren este tipo de puertos con los cuales yo me quiero comunicar con esta máquina. Vamos a ver aquí en este grupo de recursos hay uno que dice regla de seguridad de entrada, y aquí estoy viendo yo que si yo elijo este elemento de ADSense 1, que es un grupo de seguridad de red, una de las opciones que yo voy a tener es verificar algo llamado reglas de seguridad de entrada. Y al momento de verificar reglas de seguridad de entrada, aquí veo que está el puerto que yo estoy ocupando, que es el número 22 de SSH, está permitido. De tal manera que cuando yo cambie este puerto de conexión, debo de agregar una regla de conexión con el nuevo puerto que asigné a este servicio SSH. Vamos a regresar y vemos que aquí ya completó la primera instalación. Vamos a continuar con el siguiente comando, que es agregar un usuario llamado admin. Nuevamente me pide que el permiso es negado, así que le voy a dar el comando de sudo y luego el comando que me interesa, que es user admin. Vamos entonces ahora a cambiar el password o establecer el password para este usuario que acabamos de agregar. Muy bien, ahora vamos a agregar el grupo de admins. Vamos a precederlo por sudo para que me permita ejecutar. Vamos a agregar los privilegios hacia los grupos y el usuario, nuevamente con sudo. Vamos a agregar esta configuración con vsudo y vamos a buscar esa línea en donde están la parte de qué grupos van a tener permitido la ejecución de los comandos, que generalmente son comandos de administración en mi sistema. Vamos a ver aquí está. Entonces abajo de esta línea voy a ingresar los comandos que tengo en mi lista de comandos. Will, password, ALL, one, paréntesis, ALL, paréntesis, lo siguiente, admin, ALL, igual, ALL. Seguramente cuando ustedes intenten hacer esto les va a resultar un poco difícil, debido a que estamos utilizando un editor de texto llamado vi, en el cual por medio de comandos se tiene que escribir, se tiene que guardar y se tiene que salir
del editor de comandos. En este caso se los voy a describir, y para poder escribir tenemos que dar escape, después los puntos y el comando que queremos utilizar. En este caso yo escribí primero escape i, que es insert, y eso me permitió insertar esas dos líneas. Después ingresé escape w, y eso me permitió guardar el archivo. Finalmente voy a escribir escape q, y eso me va a permitir salir del editor. Voy a volver a ejecutar el comando sudo visudo para saber si los datos que acabo de ingresar están ahí. Entro nuevamente y veo si realmente se guardaron los datos. Aquí están. Tanto Will como admins, ahí están. Entonces me salgo con escape, dos puntos y la letra Q. Utilizar el comando o el editor B es un tema ya un poco avanzado. Pueden ustedes encontrar un poquito más de ayuda en internet. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar otro editor de texto más sencillo, que es este, que es el editor Nano, en donde no se tiene que utilizar comandos como en Vue. Este es un poco más visual, y básicamente aquí lo que vamos a hacer es buscar esta opción que es para cambiar el puerto 22, y vamos a buscar también estas opciones que están un poquito más abajo, que son las opciones de autentificación. Vamos a ver si están más abajo. Aquí están, que son las que vamos a modificar, y entonces vamos a empezar por puerto. Vamos a quitarle este signo de gato, que significa que está comentada la línea, y en puerto le vamos a cambiar, en vez de que sea 22, le vamos a poner 1065. Ahora vamos abajo, y en la sección de autentificación vamos a agregarle, más bien vamos a buscar a los groups admin. Vemos que no está, entonces lo vamos a agregar aquí. Hello groups admin. Permit relogin está aquí comentada. Yo le voy a quitar el comentario para que tenga efecto, y en vez de yes aquí vamos a poner que no. Y máximos intentos de autentificación está aquí abajo con 6, está comentado. Yo lo voy a activar quitando el comentario, y le voy a poner, en vez de 6, 10. Muy bien. Una vez que esto ya está modificado, este archivo de configuración, vemos en la parte de abajo del editor que existen una serie de comandos para realizar acciones. Uno de ellos, por ejemplo, es control X, es este de aquí, que nos permite salir. Lo voy a ejecutar, y me pregunta: ¿quiere usted guardar las modificaciones? Y quiere decir que sí, N quiere decir que no. Voy a poner Y. Me dice que lo va a guardar en archivo diagonal etc, diagonal ssh, diagonal ssh de config. Le voy a decir que sí, con un enter. Lo guarda y me saca. Para verificar que realmente se escribieron esos cambios, voy a volver a entrar. Ingreso y veo que está port 67, está bien, y que la sección de autentificación guardó los cambios que yo tenía. De tal manera que me voy a salir nuevamente con control X, y como no hay cambios que guardar, me saca de inmediato. Vamos entonces al siguiente comando, que es reiniciar el servicio de autentificación por consola, conexión por consola, que es el CSHD. Nuevamente con sudo para que permita la ejecución, y en este momento primero detiene el servicio de SSHD y me dice OK, si puede detenerlo. Después lo inicia con starting SSHD y dice OK, si puede iniciarlo. En este momento las conexiones ya no se van a permitir por el puerto 22, sino por el puerto 1067, y todas las modificaciones de seguridad que cambiamos en el archivo de configuración van a tomar efecto. La siguiente vez que se reinicie el servidor o que iniciemos sesión por medio de PuTTY, tendremos que tomar en cuenta estas modificaciones. Bien, vamos ahora entonces a
ejecutar este comando para poder bajar el script de configuración de Zpanel. Nuevamente voy a realizar con sudo y ahí está, ya lo bajó. Si lo vemos, aquí está, installer 10 CentOS 64 sh. Ahora con este comando vamos a asignarle el privilegio de ejecución para que podamos ejecutarlo y se corran todos los comandos que están dentro de él. Nuevamente con sudo el comando y listo. Si lo vemos, ahora ya aparece en verde, que quiere decir que ya es un script ejecutable. Finalmente vamos a ingresar con sudo y le voy a decir que con este comando /installer que ejecute ese archivo. Me va a mostrar un letrero que dice: esto va a iniciar la instalación de Zpanel en CentOS 6.4. Esto usted seguro que quiere continuar. Le voy a dar Y y en este momento va a empezar a realizar una serie de configuraciones. En este caso lo primero que me pide es la región. Le voy a dar que es el número 2 de América. Me pide el país, le voy a decir el número 32, que es México. Y me pide la hora, en este caso le voy a poner que es la hora central. Vamos a ver, Bahía, Central Time, le voy a poner la número 1. Me dice: ¿están todos los datos correctos? 1 indica sí, 2 indica no. Le voy a decir que 1. Me dice: ok, ahora ingrese cuál es el nombre del dominio, y me detecta que el nombre de la máquina es el que yo le puse en Azure, que es AdSense1. Lo voy a dejar así y le voy a dar Enter. Me dice que ponga la dirección IP. Por default, dentro del sistema Linux, cada dirección IP tiene un nombre de máquina. En este caso, el nombre con el que se reconoce la IP o la máquina es public IP. Le voy a hacer que sí, le voy a dar Enter. Y dice que si estoy listo para instalar. Si es así, que presiona la letra Y, lo hago y le doy Enter. En este momento está realizando una serie de descargas de los archivos que se requieren para instalar Zpanel. Esta es la parte que es más tardada, que se lleva más tiempo. Generalmente se llevará entre 3, 4 hasta 5 minutos, tomando en cuenta que la velocidad de conexión de internet es muy alta. Dado que estamos en un servicio de cómputo en la nube, pues las conexiones a internet desde los centros de datos de Azure en Microsoft pues son velocidades muy altas. Aún así se va a tardar un poco. Vamos a aprovechar este tiempo para realizar las modificaciones correspondientes de los puertos que tenemos que abrir en nuestra máquina en Azure. Entonces voy a ir a establecer aquí, como ya lo vimos. Vamos a recapitularlo porque esta parte podría ser un poco confusa. Yo me voy aquí a la parte de todos los recursos. Por la máquina virtual que yo instalé, que es esta de AdSense1, se me crearon otros elementos, por ejemplo, grupo de seguridad, dirección IP pública, interfaz de red, red virtual, cuenta de almacenamiento. Todos estos, se dan cuenta, tienen el nombre de AdSense1, y en el de grupo de seguridad es donde yo voy a encontrar las opciones que me van a permitir crear una regla de seguridad de entrada. Es esta opción que viene aquí. Esta regla de seguridad de entrada es la que me permite crear una configuración para un puerto que yo quiera habilitar para conectarme a esa máquina. Si yo tenía por default el puerto 22, cuando yo me conecté a esta máquina de Linux y se lo cambié al 1067, yo necesito crear una regla que me permita conectarme ahora a este servicio llamado SSH, ya no por el puerto 22, sino por el puerto 1037. Voy entonces aquí a agregar esa regla y le voy a dar un nombre con la misma convención que tiene. Le voy a poner alterno allow, que quiere decir permitir, SSH, que es el protocolo o servicio que yo quiero permitir. Ahora voy a indicarle
que el origen va a ser cualquiera, como está aquí, el origen es cualquiera, aquí está activado, eso está bien. La prioridad la voy a dejar como me la recomiendan aquí, si acá tiene 1000 y aquí 1010, así se lo voy a dejar. El protocolo, como veo que acá es TCP, entonces lo voy a ingresar acá como TCP. El intervalo de puerto origen le voy a dejar el asterisco tal como lo tiene, y en el puerto le voy a poner que es el 1067. Finalmente, en vez de negar o permitir, le voy a dejar el que está, que es permitir, y le voy a dar a aceptar. En este momento me indica que se está creando la regla de seguridad, y en unos momentos la voy a ver aquí. Dice que se creó correctamente, y aquí está. Ya tengo entonces la de 1067 que obedece a las configuraciones que yo modifiqué en mi máquina, ya que una de ellas fue cambiar al servicio SSHD en la configuración el puerto. El servicio de SSH generalmente se utiliza por el puerto 22, de tal manera que muchas personas en internet, si saben que tenemos una máquina con Linux y quieren atacarla, seguramente van a intentarlo por el puerto 22, que es el servicio SSH, que le permite ejecutar comandos como estos. Es una muy buena práctica de seguridad el cambiar el puerto por default, sobre todo de estos servicios tan sensibles, que son los servicios que permiten la conexión por consola a Linux, para poder ejecutar comandos que podrían comprometer la seguridad de nuestro sistema. Finalmente, una vez que esto termine, vamos a explorar un poco más acerca de Azure, y vamos a explorar una situación que me parece relevante, que es la del pago. Vamos a ingresar a esta opción que dice suscripciones, y aquí me va a aparecer que yo tengo una suscripción, que tengo dos, y estas dos suscripciones seguramente son porque anteriormente con esa cuenta de Hotmail yo ya había utilizado esos datos para poder dar de alta un servicio de prueba adicional. Aquí yo voy a poder ver los detalles de cada una de estas suscripciones. Por ejemplo, la fecha de compra es 9 de abril de 2014, esta fue una que ya utilicé hace mucho, y si yo selecciono la de abajo, me va a aparecer 25 de marzo de 2006, que es la que estamos utilizando actualmente. Una parte muy interesante de esta opción que me permite ver es cuándo va a terminar. Si yo la activé el 25 de marzo, pues seguramente terminará el 25 de abril. Vamos a ver aquí todas las opciones. Vamos a ver propiedades. Y aquí está. Me dice que mi periodo de facturación actual es el 25 de marzo del 2016 y que mi compra fue el 25 de marzo del 2016. Que la estoy facturando en moneda nacional, pesos mexicanos. Es una oferta de tipo prueba gratuita. Tiene su identificador y tiene la cuenta de correo a la cual está asociada y la cuenta del administrador del servicio, que en este caso es la misma. Tiene también el detalle de la tarjeta de crédito que utilicé para poder habilitarla. Esto es muy importante siempre tomarlo en cuenta, porque cada minuto y cada segundo que esta máquina esté encendida y esté o no ejecutando comandos como en este momento, de todos modos, por el simple hecho de estar prendida, aunque no esté ejecutando comandos como en este momento, a mí me la van a cobrar. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en todos los recursos, seleccionamos la máquina virtual, que es AdSense 1. Aquí yo voy a tener un diagrama que me va a mostrar qué tanto yo he utilizado de recursos al momento de estar configurando esa máquina virtual. Si vemos aquí, por ejemplo, me está diciendo que actualmente yo tengo un 2.26% de CPU en utilización. Es decir, si yo estoy ahorita en una consola ejecutando estos comandos,
toda la ejecución de estos comandos me está significando un 2.26% del total de CPUs que tengo. Hay que recordar que esta máquina tenía una configuración de un núcleo, como se ve aquí, y 3 GB de memoria. Quizás a mí me interesaría también saber cuánta memoria me está ocupando este proceso actual. Esto lo podemos hacer dándole un clic aquí, donde dice editar, y me van a aparecer los factores que se están graficando. En este caso solamente está el porcentaje de CPU en el sistema operativo anfitrión, en este caso en mi máquina con Linux. Lo puedo poner aquí también que me indique, por ejemplo, cuánta memoria se está utilizando. Tengo aquí porcentaje de memoria disponible, porcentaje de memoria. Voy a poner aquí porcentaje de memoria. Y aquí abajo va a aparecer guardar. Ahora entonces yo voy a ver en mi gráfico no solamente una línea roja que me indique qué porcentaje de CPU estoy viendo, estoy trabajando, sino también una línea roja que me permite saber qué porcentaje de memoria de estos 3.5 GB actualmente estoy ocupando. Como podemos darnos cuenta, este es un gráfico de tiempo. Yo puedo ir señalando a través del tiempo si yo lo estoy utilizando. Por ejemplo, aquí ya llevo 5 minutos de utilización, aquí ya llevo 6 minutos de utilización, aquí ya llevo 6.30 minutos de utilización, y en cada uno de esos lapsos de tiempo me está diciendo cuánto porcentaje de memoria estoy utilizando o utilicé y cuánto porcentaje de CPU. Podemos tener también otras métricas que nos indiquen, por ejemplo, el disco duro, cuánto de ese disco duro estoy yo utilizando. Vuelvo a repetir, esto es importante porque cada minuto que pasa, si mi máquina virtual está encendida, me la están cobrando. Vamos a ver aquí, disco, total de bytes, transferencia de disco, escritura de disco. Voy a ver cuánta escritura de disco he hecho en mi máquina. Es decir, cuántos bytes he descargado de internet y los he escrito hacia el disco de mi máquina virtual. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver que ya tenemos aquí una nueva línea. Y vamos a ver que al principio, por ejemplo, habíamos ejecutado comandos que realmente no habían escrito al disco. Inicialmente pues teníamos solamente 214 megas, pero conforme fuimos descargando, en un momento descargamos 758 megas, después descargamos 1.46 megas, después descargamos 1.93 megas y así por el estilo hasta esta curva que está aquí, que nos está indicando, aquí está. Y al momento de darle un clic a uno de estos puntos en la gráfica, aquí me da una explicación mucho más a detalle, mucho más gráfica, mucho más grande. Incluso aquí me está dando porcentaje promedio, porcentaje mínimo, y yo puedo así personalizar mi gráfico para que me indique cuántos recursos estoy utilizando en mi línea de tiempo, ya sea mientras estoy ocupando mi máquina o mientras la dejo encendida y alguien más la está ocupando. Por ejemplo, gente que se conecta a ella para ver páginas web o sitios web que yo tengo instalados en esta máquina. Ya aquí prácticamente la mitad. Vamos a esperar y vamos a verificar acá cuánto es el costo de cada uno de estos núcleos, memoria y disco duro. Vamos a ver una herramienta que se llama calculadora de Azure, y esta calculadora de precios de Azure básicamente me va a indicar cuánto es que me están cobrando por cada tiempo de procesamiento de mis núcleos, por cada byte o megabyte de memoria y por cada espacio de almacenamiento. Vamos a ver por aquí máquinas virtuales. Aquí vemos, por ejemplo,
que el costo va a variar dependiendo del número de máquinas virtuales que yo tenga prendidas y del número de núcleos que yo tenga en memoria. Existen ya aquí algunas configuraciones estándar que yo puedo seleccionar. Si yo, por ejemplo, selecciono una de un núcleo y 1.75 GB en RAM con 70 GB de disco, me dice que al mes me va a cobrar 1.500 pesos. Cuando yo la selecciono, aquí me aparece ya el cálculo. Obviamente, si yo selecciono una máquina más robusta, por ejemplo, una de 4 núcleos con 7 GB en RAM y 285 GB en disco, al mes, en promedio, estaría facturando 4.740 pesos. Y así por el estilo, entre más recursos tenga, más voy a pagar. Si por ejemplo tengo una, no sé, de 16 núcleos, estamos hablando que estaría pagando hasta 30.000 pesos al mes por una máquina que tenga 16 núcleos, 112 GB en RAM y 382 GB en disco duro. También yo puedo seleccionar no solamente por configuraciones, puedo seleccionar también por nivel de precios. Existe el nivel de precios Basic, en donde la mayoría de las máquinas pues son máquinas más modestas. La más grande tiene 8 núcleos, la más pequeña tiene un núcleo con 7.75 GB de RAM y 20 GB en disco duro. Y bueno, si elijo esta, al mes estaré pagando 237. Es importante que yo sepa cuánta capacidad debo de tener en mi máquina para correr, en este caso, mi aplicación que es Cpanel. Precisamente por eso es importante que nosotros estemos monitoreando aquí cómo es que se va desenvolviendo esta opción de consumo. Si yo aquí veo que, por ejemplo, ni siquiera me estoy llevando el 10% de CPU, pues eso quiere decir que mi máquina con un núcleo está hasta sobrada. Si yo, por ejemplo, aquí en memoria me estoy llevando 1.6 megabytes, pues quiere decir que 3.5 gigabytes está sobrada. Esto es importante porque a medida de que vamos ejecutando más comandos aquí en mi máquina Linux, o voy ejecutando más dominios o más páginas, seguramente el consumo de mi CPU aumentará, el consumo de mi disco aumentará y el consumo de memoria, por lo tanto, también aumentará. Y si ya entendimos que cada uno de estos no lo cobran, el aumento de cada uno de esos factores, ya sean núcleos, memoria o espacio en disco, para mí me representa un aumento de dinero o de factura que yo voy a pagar mes con mes. Precisamente por eso es que nosotros debemos de ser muy cuidadosos en elegir qué tipo de plan es el que nos conviene. Una de las grandes ventajas de utilizar Azure y no otros proveedores es que esto está cotizado en pesos y puede ser deducible de impuestos. Generalmente estos servicios son consumidos por empresas y las empresas lo que les interesa es que esto sea deducible de impuestos. Entonces podemos utilizar estos servicios en México o podemos utilizar los servicios de las competencias como DigitalOcean, como Heroku en el extranjero, pero ellos nos van a facturar no en pesos mexicanos, nos van a facturar en dólares y difícilmente este tipo de servicios facturados en dólares son deducibles de impuestos en nuestro país. Bien, vamos a regresar a explorar un poco más el panel de Azure. En lo que termina, aquí ya va prácticamente 2/3 partes. Vamos a todos los recursos y vamos a ver un poco de qué se trata cada uno de estos servicios. Si yo veo aquí, por ejemplo, no solamente voy a tener disponibles los servicios de máquina virtual, como este de AdSense 1. Tengo aquí un servicio que se llama App Service. Y este servicio no es una máquina virtual. Este servicio seguramente es una página. Así es.
Si vemos este servicio, me dice que no es una máquina virtual completa, un servidor virtual completo, sino es un servidor web, una aplicación web, cuya dirección es maki.azurewebsite.net. Si le doy un clic en este, me lo va a abrir en una pestaña adicional, y mientras esta aplicación esté funcionando, a mí me está costando dinero, de tal manera que si yo tengo algunas aplicaciones que son únicamente para prueba, quizás estoy aprendiendo a desarrollar, a programar, o estoy haciendo algún tipo de experimento en la nube, pues no me conviene tener ese servicio activo. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es darle aquí un clic en Stop, detenerlo, y en ese momento me va a dejar de consumir recursos, ya sea de red, de espacio en disco, de memoria o de CPU. Voy a dar un clic aquí en Stop. Me dice, ¿está usted seguro que quiere detener el servicio? Y que sí. Me dice, ok, este servicio ha sido detenido. Si yo entonces ahora le vuelvo a dar clic en la dirección del aplicativo, me dice que esta ya no existe. 403, este servicio está detenido. En este momento que el servicio está detenido, quiere decir que a mí ya no me están cobrando esa capacidad de cómputo en la nube. Este tipo de servicios yo puedo eliminarlos en delete, si es que ya no los voy a ocupar más, o bien únicamente detenerlos e iniciarlos con este que dice Store y Start. Tengo también aquí otras opciones de servicios, que por ejemplo son una base de datos. Tengo aquí esta que dice db-gente, y esta dirección yo la puedo ingresar en una herramienta, por ejemplo SQL Server Studio, en la cual en vez de darle el nombre de una dirección IP o de un servidor local, yo le doy esta dirección y me puedo conectar a hacer consultas a la base de datos que está en la nube. Ok, esto ya está a punto de terminar. Tengo otra base de datos que es esta. Y básicamente aquí lo que nos está indicando es que uno es un servidor SQL Server. Tengo un servidor que es A2 o CX, es el nombre del servidor, y este es un recurso de tipo servidor SQL Server. Y dentro de este servidor yo tengo estas bases de datos. Esta ya no es un servidor, esta ya es una base de datos que vive dentro de un servidor. Si se dan cuenta, aunque aquí me aparece prácticamente el mismo icono, es como una especie de cilindro, el de arriba es un cilindro con un engrane, quiere decir entonces que esta es un servidor de SQL Server. Y el de abajo me aparece únicamente el cilindro sin el engrane, y quiere decir que entonces este no es un servidor, esta es una base de datos. Tengo también aquí otro, que es de default. Y este simplemente es un plan de servicios y aplicaciones. Generalmente, para que yo pueda crear una aplicación como esta de aquí abajo, que es una aplicación web, yo necesito primero configurar o dar de alta un servicio de aplicaciones. Este servicio de aplicaciones no es otra cosa más que un servidor web, en donde yo puedo configurar qué versión de PHP voy a tener, qué versión de IIS, quizás, que es una aplicación web de Microsoft, voy a tener, etc. Aquí, por ejemplo, podemos ver las propiedades de ese plan de servicios. Podemos saber las aplicaciones, si es que hay algunas aplicaciones que estén consumiendo. Aquí lo vemos. Nos dice, esta aplicación está corriendo dentro del plan de servicio llamado default 1. Veamos este default 1 como si fuera un servidor Apache o como si fuera un servidor IIS, en donde aplicativos como este que se llama Mikey
pueden estar funcionando. Esos servicios yo los puedo configurar con una versión de PHP específica. Por ejemplo, aquí en Application Settings yo puedo indicar qué versión de .NET quiero, que en este caso la versión 4.6. Podría entonces yo tener una aplicación web no solamente de versión PHP, sino también una aplicación de .NET. Aquí me indica que la versión de PHP que tengo es la 5.4, que no tengo habilitada alguna versión de Java y que tampoco tengo habilitada una versión de Python. Me indica que esta es una plataforma de 32 bits, no tiene WebSockets habilitado y algo llamado Always On está deshabilitado también. Todas estas opciones son opciones que yo voy a poder configurar. Por ejemplo, el documento HTML por default dentro de mi servicio de aplicaciones llamado default, un App Service Plan o un servicio de aplicaciones dentro del cual corren las aplicaciones web como esta. En este caso lo detuvimos para que no me esté facturando y vamos a iniciarlo nuevamente por si alguien la está ocupando. Vamos a ver cómo va. Aquí ya está en la etapa de verificación, quiere decir que ya está prácticamente terminando. Vamos a darle unos minutos más. Ok, aquí dice que ya la inició. Vamos a entrar nuevamente a ver si ya está arriba. Perfecto, ya está funcionando nuevamente. Muy bien. Vamos a revisar brevemente aquí qué otros recursos están disponibles si es que yo quisiera habilitarlos. Si le doy aquí un clic en nuevo, me va a llegar a una serie de catálogos llamados Marketplace, en donde yo puedo ver los recursos ya sea por categorías, proceso por ejemplo, y entonces puedo configurar un Windows Server Data Center, un Ubuntu Server, un SQL Server 2014 Enterprise en Windows corriendo en el sistema operativo Windows Server 2012 R2, un servidor de SharePoint, un servidor de Oracle, un clúster de Service Fabric. Por ejemplo, también tengo servicios web y móvil, por ejemplo una versión de WordPress que es escalable, una versión de Joomla, un servicio de datos y almacenamientos. Puedo tener habilitado un servicio de búsqueda en Azure, un servicio de MongoLab, una base de datos MySQL, un servicio de caché, Redis. En datos y análisis podemos tener, por ejemplo, un servicio de Big Data de Hortonworks, un servicio de Data Hub de Cloudera, un servicio de Factory Data, incluso servicios de Internet of Things o Internet de las Cosas. Puede tener un servicio de Azure Internet of Things Hub, un servicio de Machine Learning, un servicio de Big Data, de HL Insights. En redes, por ejemplo, puedo tener una red virtual donde conecto mis máquinas virtuales, puedo tener una puerta de enlace virtual, una pasarela, puedo tener un balanceador de cargas si es que voy a atender a muchos usuarios al mismo tiempo y quiero balancear las cargas entre diferentes máquinas virtuales. Puedo tener, por ejemplo, servicios de integración que me permiten conectar mi centro de datos local, por ejemplo, con máquinas virtuales en la nube. Esto, por ejemplo, Azure Site Recovery me permitiría respaldar toda la configuración de un conjunto de servidores que estén en un centro de datos para que si llegan a fallar en el centro de datos automáticamente se habiliten en Azure y los servicios nunca se detengan. Vamos a cerrarlo. Tengo servicios, por ejemplo, también de autentificación y identidad. Puedo tener un servicio de Active Directory en la nube. Puedo tener un servicio de autentificación multifactor para que pueda enviar
tokens de autentificación en los celulares, por ejemplo, al correo electrónico. Puedo tener un servicio de protección de identidad por medio de Azure. En servicios de desarrollo de software, por ejemplo, puedo tener un servicio de Team Project, que es un servicio para gestionar el código fuente que estoy programando. Puedo tener un servicio de SendGrid que me permite manejar campañas de marketing, campañas de correo, servicios de envío y recepción de correo, servicios de analítica de correo para saber si los abren, si los entregan, si los desechan sin abrir, etc. Tengo también servicios de administración, por ejemplo, grupos de recursos que me permiten agrupar máquinas virtuales, redes y test en un solo conjunto para que lo pueda administrar. E incluso puedo tener tecnologías mucho más recientes como son los containers o aplicaciones contenedoras, ya sea por medio de Nginx, por medio de Redis, por medio de Postgres, una base de datos, MySQL, MongoDB, Jenkins. Estos servicios realmente son de lo más nuevo que hay en cómputo en la nube, en donde no necesitamos tener una máquina virtual completa, basta con tener un contenedor y dentro de ese contenedor desplegar ya sea una base de datos o una aplicación. Muy bien, vamos a regresar a nuestra máquina de Linux. Ya está terminando, está reiniciando los servicios, que en este caso son los servicios de base de datos y servicios de Apache, por ejemplo, el servidor web, para finalizar la instalación de el programa Zpine. Vamos a regresar a nuestra lista de comandos para saber cuáles son los que faltan. Después de la instalación, que es esta, nos faltaría la actualización por medio de un repositorio de la última versión de PH. Ok, aquí está terminando. Al final nos va a indicar que debemos de reiniciar el servidor para que Zpanel esté operativo, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, dice: ¿quiere usted reiniciar el servidor para completar la instalación? Le vamos a decir que sí, pero antes vamos a copiar esta información que está aquí. Esta información que está aquí es la información de usuarios y password por default de las bases de datos y de acceso a nuestro Zpanel una vez que esté dado de alta. Entonces vamos a copiarlo. Creo que vamos a tener que darle control C y lo vamos a poner aquí. Ahí está. Y entonces aquí le vamos a poner Y para que lo reinicie. Pero si no, nosotros vamos a reiniciar manualmente. Subo reboot y me pide contraseña para poder reiniciarlo, y en este momento me corta la comunicación. Ok, vamos a esperar unos minutos para volver a conectarnos, pero ahora con el mismo programa de PuTTY vamos a ingresar nuestra dirección IP. Vamos a copiar todos los recursos. Vamos a la máquina virtual para copiar la dirección IP. Aquí está. Vamos a es 13. Vamos a ver si responde actualmente un cliente. Ok,
está respondiendo. Quizás todavía esté reiniciando. Y vamos a cambiar aquí el puerto, ya no es el del 22, porque en nuestra configuración le pusimos que fuera el 1067. Si recordamos, aquí en el grupo de seguridad fuimos a abrir ese puerto aquí en reglas de seguridad de entrada, y entonces debemos de conectarnos ya no por el 22, que es el puerto que utilizamos originalmente, sino por el 1067, que es la configuración de seguridad que cambiamos. Vamos a ver si ya está. Ok, ya no está respondiendo. Nos vuelve a mandar una llave privada porque detectó que ya no estamos conectándonos por el puerto 22, sino por el 1067. Le decimos que sí la acepte. Y si ahorita nosotros intentamos conectarnos con el usuario con el que originalmente dimos de alta el servicio en Azure, ya no nos va a permitir. Y no nos lo va a permitir porque nosotros aquí le pusimos que los usuarios con privilegio de administración, de superadministración, que son los usuarios que configuran el servicio o la máquina virtual de inicio, ya no tuvieran acceso al login. Vamos a comprobar. Ok, dice que el acceso es denegado porque admin es un usuario de tipo root, un usuario de tipo administrador original, y entonces lo que vamos a hacer es conectarnos con el usuario que dimos de alta, que en este caso es el usuario admin. Damos este y vamos a conectarnos nuevamente. Vamos a ver la dirección IP. Aquí está la máquina virtual y aquí está su dirección IP. Okay. Y vamos a poner el puerto 1067, que ya vimos que no respondió. Y ahora nos vamos a conectar precisamente con el usuario que agregamos, que es este de admin. Y el password que configuramos en su momento. En este momento ya estamos dentro y vamos a continuar con la finalización de nuestra instalación, que básicamente es actualizar por medio de agregar un repositorio de software la versión de PHP. Mira, aquí nuevamente vamos con sudo ya que para cada comando que implique instalar software o modificar software tenemos que ser superadministrador o con privilegio de superadministrador. Vamos a ver, aquí, ahí está. Ok, aquí bueno, dice que ya lo bajó. Ahí está. Este Open Release 6.8 es el que estamos bajando aquí, Open Release 6.8. Y ahora vamos a bajar este. Veamos con el sudo y el comando. Dice que poner el password de administrador. Y ahí está. Si lo vemos, ahí están los dos archivos que nos van a permitir instalar este nuevo repositorio con este comando. Veamos. Ok, ya lo instaló. Y ahora vamos a ejecutar este comando, que es el que nos va a permitir editar la versión de PHP.
Aquí está. Dice que básicamente lo que está haciendo es habilitar un repositorio en donde podemos actualizar a la versión 5.6 nuestro PHP. Ok. Ok. Vamos entonces a dar este comando de actualización. Está verificando si hay algún software que se pueda actualizar, específicamente de PHP. Dice no hay ningún paquete que esté marcado para la actualización. Si vemos la versión de PHP que tenemos, quizás sea muy cercana a la versión 5.6. Creo que es más que suficiente para que funcione cPanel. Vamos entonces ahora, como no lo actualizamos, no es necesario reiniciar el servidor web, que es HTTPD, entonces lo vamos a dejar así. Lo que vamos a cambiar ahora es este comando, que es el que nos va a permitir conectarnos a la base de datos para actualizar los privilegios del usuario root, que es el usuario administrador, de tal manera que vamos a pegar este comando aquí, y este parámetro, que es el parámetro P o password, es el valor de ese parámetro P, que es password, lo vamos a cambiar por este, que es el que nos está indicando acá la instrucción que nos dio el instalador de cPanel. Voy a cambiar este password por el que está aquí de demostración, y una vez que lo cambio, copio este comando y lo ejecuto en mi máquina Linux, siempre con sudo por si requiero los privilegios. En este caso está actualizando, hay una serie de parámetros en la base de datos y ya terminó. Voy a hacer lo mismo con este, copio el comando que me permite conectarme hacia la base de datos, lo pego y sustituyo el password por el que me están suministrando aquí. Ahora sí, este comando lo pongo en mi máquina, siempre con sudo, por si requiero de privilegios de administración, y ya estoy. Se dan cuenta, aquí ya tengo un prompt diferente. Aquí tenía admin@absence1 y aquí tengo MySQL, lo cual me quiere indicar que ya estoy dentro de la base de datos para ejecutar comandos en la base de datos. El comando que voy a ejecutar es este, y voy a hacer lo mismo. Lo copio, lo pego aquí y voy a cambiar el password que está aquí por el password que me indicaron, que era el de la base de datos en esta instalación. Una vez que lo tengo, me llevo este comando y lo pego en mi terminal de Linux. Ok, este es defecto. Finalmente refresco los privilegios para que se detecten los cambios y listo. Con esto termino con la base de datos y me salgo. Finalmente vamos a ejecutar estos comandos para instalar el componente de Ajax Explorer. Lo copio, nuevamente con sudo por si requieren privilegios, y listo. Esto es lo que sigue, con sudo siempre, y listo. Finalmente instalo el componente. Básicamente lo que hice aquí fue utilizar ZPPI City para agregar un repositorio de software, para actualizar el repositorio y para instalar el componente Ajax Explorer. Ok, ahí lo está bajando. Vean que está bajando a 1.4 megabytes por segundo. Una vez que lo baja, lo instala y dice el módulo ha sido instalado
completamente. Perfecto. Finalmente ejecuto este comando de PHP para que levante los servicios de cPanel. Ok, ahí está. Viendo que los privilegios en la base de datos están correctos, viendo que los componentes que se requieren están en su lugar, y dice que el demonio que ejecuta el servicio de cPanel está arriba y funcionando. Muy bien. Está este otro comando que me permite ver si hubo errores, en este caso en el servidor web Apache. Si hubo algún error, con este comando al final me va a aparecer. Veo que no hay ningún error, que todo está funcionando adecuadamente. Este otro comando cambia los permisos de manera recursiva en el directorio de cPanel para que tengan los permisos de seguridad que se recomiendan. Muy bien, este de aquí es el mismo, y este me permite reiniciar el servicio de web, el servicio de Apache, para que lo que acabo de instalar funcione. Okay. Dice deteniendo el servicio HTTPD, que es Apache, y iniciando el servicio, y lo pude iniciar sin ningún problema. Iniciando el servicio, no se pudo encontrar el nombre totalmente calificado, pero se utiliza la dirección IP en su lugar. Ok, lo pudo levantar. Perfecto. Finalmente, se ejecuta nuevamente para asegurarnos que si hay archivos nuevos, estos tengan el nivel de seguridad que se requiere después de haber reiniciado el servidor ya. Vemos que si no hay ningún error después de haber reiniciado el servidor por precaución. Perfecto, no marca ninguno, todo es notice, si no aquí tendría warning o error. Todo es notice, quiere decir que son noticias únicamente, el servidor se detuvo y volvió a iniciar sin ningún problema. Finalmente vamos a configurar los parámetros de PHP, sobre todo para que al momento de instalar aplicaciones web no vayamos a tener algún problema por el tamaño de los archivos. Vamos a PHP y vamos a buscar upload max file size. Pues este primer comando, bueno, este primer parámetro, upload max file size a 25 megas. Debe estar por aquí. Una manera de encontrarlo es dándole aquí control W, que es el comando queries. Vamos a darle control W. ¿Y qué es lo que está buscando? Busco la cadena upload _ max file size. Y ya me le va aquí a donde está. Una vez que ya estoy aquí, le cambio de que sean no 2 megas, el tamaño máximo para subir, sino 25 megas. Nuevamente voy a post max file size. Creo que lo escribí mal. Es post _max size. Ok, aquí está, y actualmente está configurado a 8 megas, lo vamos a cambiar a que esté configurado a 25. Vamos ahora a buscar max execution time, control W, max execution time. Okay. Está a 30, le vamos a poner que sean no 30 segundos, sino 120 segundos. Y finalmente max input time, control W, max input time. Está a 60 segundos, está bien. Aquí dice que debe estar a 60 segundos, así lo vamos a dejar. Finalmente nos vamos a salir con control X y nos dice hay cambios, quiere guardarlos, Y para sí, N para no, Y, y luego me dice ok, vamos a escribir en diagonal, etcétera, diagonal PHP, está bien, me doy enter.
Listo. Una vez que están estos cambios, como si esos cambios afectan a la instalación o al sistema de PHP, vamos a reiniciar el servidor Apache, que es httpd, porque desde Apache se invoca la ejecución de PHP. Vamos a hacerlo con este comando, nuevamente con sudo, por los niveles de privilegios de acceso. Listo, lo detiene, ok, lo vuelve a iniciar, ok, todo va bien. Finalmente, vamos a ejecutar estos últimos comandos, que es ingresar a los logs del cPanel. Y hacer una búsqueda para realizarla con sudo, para saber si encuentra algo que haya cambiado, algo que no esté en su lugar, con los privilegios de seguridad requeridos, etc. Finalmente, arranca PHP con unos parámetros que van a arrancar una instancia del daemon de cPanel. Ok, y ahí está, voy a reiniciar todos los servicios que tienen que ver con cPanel. Y una vez que hace eso, vuelve a reiniciar el servicio de Apache o el servicio de servidor web. Perfecto, no hay ningún error. Finalmente, realizamos una sincronización del caché del sistema. Y con eso terminamos la instalación de cPanel. ¿Qué sigue? Pues simplemente probar que este cPanel esté funcionando. Vamos a ingresar en un navegador con la dirección IP que tenemos. En este caso es la 13.92 82.203. Vamos a ingresar. Aquí seguramente nos va a faltar algo. Si recordamos, cada uno de los puertos en la máquina virtual tiene que ser declarado para que permita conexiones. Y hasta el momento, si vemos la configuración de este servicio en la nube, en el grupo de seguridad, solamente tenemos dos permitidos. Uno que es SSH, que es el 22 original, y otro es el nuevo que creamos, el 1067. Aquí tendríamos que habilitar también el puerto 80, que es el que estamos tratando de ingresar aquí con esta dirección IP. Entonces vamos a habilitarlo, vamos a agregar y le vamos a poner en una nomenclatura default allow, que es permitir, y el servicio, que es web. La prioridad la vamos a dejar como está. El origen va a ser cualquiera, el protocolo va a ser TCP, el intervalo de puertos va a ser cualquiera, y el puerto aquí ya nos indica que por default uno de los más comunes pues es el 80, y en la acción es permitir. Le vamos a dar a aceptar. Está creando la regla de seguridad, y una vez que la veamos aquí enlistada, querrá decir que ya también se nos va a permitir la conexión a esta máquina por el puerto 80. Aquí está. Y entonces vamos a probarlo en una nueva pestaña. Perfecto. Ahí está ya nuestro cPanel correctamente instalado y funcionado. Ahora vamos a los datos que nos proporciona el instalador para indicarle con qué nombre de usuario y cuál es la contraseña de ese nombre de usuario por default para empezar a utilizar nuestro cPanel. Perfecto. Aquí ya estamos listos para poder, por ejemplo, agregar a un reseller
que podríamos ser nosotros, como un cliente de GoDaddy, por ejemplo, manejar clientes. Podemos poner uno que sea limitado. Vamos a poner el mismo, un password fácil de recordar. Vamos a seleccionar un grupo de administradores, un paquete de administración, mismo nombre, una dirección de correo. Y bueno, algunos datos adicionales, vamos a dar a guardar. Algo sucedió aquí. Algo está pasando con este sistema. Me falta algún dato. No, aquí ya lo creo. Simplemente es un problema de red. Quizás algo pasó por el internet. Y una vez que tenemos aquí, ya podemos hacer un manejo de los paquetes. Y aquí podemos ver que por cada cliente nosotros podemos asignarle un paquete. Yo tengo un paquete, por ejemplo, que sea paquete limitado, que tenga PHP, que tenga CGI, que para que tenga un número ilimitado de dominios, le vamos a poner -1, número de dominios también ilimitado, -1, número de dominios estacionados, -1, igual aquí mailboxes de correo -1, forwarders de correo -1, para que sean limitados. Listas de distribución también ilimitadas, cuentas de FTP también ilimitadas, bases de datos MySQL ilimitadas, y espacio de disco dice que 0 para ilimitado y cuota de ancho de banda 0 para ilimitado. Vamos a guardar y listo. Dice su paquete ha sido guardado por completo, y entonces ya tengo aquí un paquete ilimitado listo para utilizarlo para, por ejemplo, asignar dominios, ¿no? Aquí puedo ya empezar a agregar mis dominios. Si tengo algún dominio, puedo agregarlo y empezar a gestionarlo como si estuviera en GoDaddy. Perfecto. Hasta aquí vamos a dejar nuestro ejercicio del día de hoy en Azure. Si alguien tiene dudas, comentarios, sugerencias, son bienvenidos. Nos vemos en el siguiente video de la serie Azure Manos a la Obra, creado por Brains, software pensado para los negocios. Hasta pronto.